Buenos días, gente. Hoy es lunes de Guayoyo. ¿Cómo amanecen? Agradecidos con la vida, espero, porque esto de pararnos alegres, respirando, caminando, es algo que solo debemos agradecer. El guayoyito de hoy es con Jesús Escalante. Él es sacerdote de la Iglesia Católica, estudiante de psicología, escritor, venezolano y un ser humano de carne y hueso, que siente, sueña y hoy nos comparte un pedacito de su historia. En este guayollito tocamos muchos temas que pueden llegar a tocar lo controversial o lo sensible para algunas personas, pero nos anima a mantener una conversación constante e interna con nosotros mismos acerca de nuestra fe, acerca de nuestro sistema de creencias y valores y si estamos haciendo lo correcto. Y como dice Jesús, la recta voluntad del corazón. En este guayoyo hablamos si la iglesia debe aceptar el matrimonio igualitario, si las mujeres podemos aspirar a ser sacerdote o si los sacerdotes pueden aspirar a casarse y formar una familia. También hablamos de la libertad, de estar presente, de la misericordia, de la religiosidad popular y de cómo mirar el pasado como una mirada de corrección, para no volver a tropezarnos una y otra vez con la misma piedra. Esta es una conversación real con un ser humano real, que nos habla desde el corazón y nos cuenta cómo tomó la decisión de hacerse sacerdote, de cómo ha sido su proceso migratorio y para cerrar, comparte con nosotros algunos de sus sueños. Él es Jesús Escalante y espero disfruten tanto de este guayoyo como nosotros lo hicimos. Feliz semana, gente. Y recuerden que un guayoyo es para compartir. Si les gusta este guayoyo, no olviden darle me gusta y compartirlo, porque uno nunca sabe si anda un amigo con ganas de un guayoyo y no consigue quien se lo invite. Soy Gabriela Millán y esto es Nos Tomamos un Guayoyo. No olviden seguirme en Instagram como Gabriela Millán. Muchas gracias y feliz semana. Jesús Escalante, bienvenido. Bienvenido a Nos Tomamos un Guayoyo. Estoy entre emocionada, contenta, nerviosa, una mezcla de emociones. Y debo confesar que desde un buen tiempo yo no hablo con un sacerdote. Entonces, entonces tengo muchas preguntas, muchas cosas acerca de este guayoyo que vamos a tener hoy. Pues Gabriela, muchísimas gracias por la invitación. Cuando vi tu mensaje hace poco por Instagram, me emocionó y bueno, dije, claro que sí, no me voy a negar porque en definitiva la figura de un sacerdote para muchas personas es significativo y también es mostrar la realidad de mi persona, que no soy ni más ni menos, sino simplemente uno como cualquier persona, con sus defectos y con sus virtudes. Y pues para eso y por eso he querido compartir y aceptar esta invitación. Ay, qué lindo, muchas gracias. Mira, empiezo por una pregunta clave aquí en Guayoyo y es, ¿quién eres? Para los que no te conocen e incluso para mí, ¿quién eres? Bueno, pues mira, la pregunta de quién soy es clave en nuestra vida como tal, ¿no? Pero no vamos a profundizar en esa realidad interna, ¿no? En nuestro interior, sino en decir cómo me conocen y de dónde vengo, ¿no? Soy Jesús Alberto Escalona, soy sacerdote, sacerdote católico, ya tengo 6 años, Dios mediante en julio cumpliré 6 años de ordenado sacerdote, me ordené sacerdote aquí en España, en una diócesis pequeña que se llama Huesca, que está al norte de España, y actualmente desempeño mi ministerio sacerdotal en una parroquia que está justo en la frontera con Francia, o sea que estoy casi muy cerquita de ti, Tienes ¿vale? muy En la bien. frontera. De hecho, a unos 5 kilómetros de aquí, desde mi casa, tengo la frontera, o sea que estoy muy familiarizado con la cultura en la que tú estás. Bueno, aparte de ser sacerdote, pues también soy venezolano, soy de Santa Bárbara de Barinas, de tu tierra, ¿sí? Y bueno, allí me crié, me formé en una familia, pues como todos, humilde, sencilla. Sobre todo mi abuela era la más católica, la que asistía a la misa, ¿no? Constantemente, y con ella era la que yo iba a la celebración cada domingo, a las 7 de la mañana, lo recuerdo. Y bueno, allí poco a poco fue surgiendo esa vocación de ser sacerdote. Y con los años, pues, sobre todo en la etapa de la adolescencia, como que divagué mucho. Tuve mis dudas, porque pues como todo, ¿no? Tuve mi novia y bueno, pues allí se olvidó un poco, pero luego como que volví otra vez
a sentir eso que llaman el llamado de Dios, ¿no? Y bueno, después decidí, después de pensarlo, a los 16 años, cuando terminé el bachillerato, decidí ingresar en un seminario. Empecé en el seminario de los Paulinos. Los Paulinos es una comunidad religiosa Ujú. de sacerdotes que se encargan de los medios de comunicación social, ¿sí? No sé si has escuchado la librería San Pablo, que estaba en Sí, San sí, Cristóbal. Bueno, sí. pues pertenecen a esa comunidad. Con ellos estuve 6 meses y luego me retiré para ingresar en el seminario de Barinitas, en Venezuela. Allí estuve 2 años y después se me presentó la oportunidad de venir a España Ujú. y decidí dejar el seminario y marchar o venirme aquí a España con la ilusión de ser sacerdote. Jesús. Pero todo esto me causa demasiadas interrogantes, porque, bueno, primero cabe destacar que este señorito que tenemos acá, este Jesús, es nieto de una muy buena amiga de mi abuela y es maravilloso, como te decía hace un momento, ponerte ya una carita, saber quién eres y de dónde, porque siempre escuchaba muchas historias de ti, ¿no? Y de que el hecho de que también tu abuela era muy católica, mi abuela también, y las paraduras de niños en casa de tu abuela o todo esto, me parece algo sumamente, o sea, bonito, muy venezolano, pero al mismo tiempo todas esas tradiciones católicas, ¿sí? Y me imagino que en medio de este universo de abuelitas católicas que todo el tiempo están en la misa, en el grupo pastoral, con las actividades, las tradiciones venezolanas, pues descubriste allí pues cosas, como yo. Pero Jesús, ¿cómo llega ese llamado? O sea, si podemos poner en palabras ese llamado, ¿qué es? O sea, un rayo luminoso, ¿qué es? Fíjate, yo he escuchado a muchos sacerdotes que hablan del llamado de Dios, Ujú. de la vocación, que sientes la llamada, y todas las experiencias son diferentes, no hay ninguna que sea igual. En mi caso, cuando yo tenía unos 7 años que empecé a ser monaguillo en la parroquia, a mí lo que me ilusionaba era poder hablar en el atril, en el ambón, ¿no? Lo que decía el cura ante miles de personas, ante 400, 600 personas que se podrían reunir en una misa el domingo, ¿no? Eso es lo que me ilusionaba. Después, con el tiempo, tú vas aquilatando eso, vas diciendo, pues bueno, esto no es el ideal de un ser sacerdote, pero era lo que en el principio me llamaba la atención, ¿no? Y después como que Dios poco a poco te va moldeando, va purificando en ese proceso, y te va conduciendo a lo que realmente es ser sacerdote, que no es otra cosa más que servir, desde una oblación plena, desde una entrega total, con disponibilidad absoluta, sin negarse, para, sobre todo para llevar el amor y la misericordia de Dios a las personas, que es lo que en este momento lo necesitan, ¿sabes? Creo yo que es la clave de mi vocación, ¿no? Ujú. Porque si hablas con otro sacerdote, pues él te dirá otra perspectiva de la vocación. Pero eso no quiere decir que discrepemos los unos de los otros, sino que por el contrario existe un complemento, se complementa mutuamente, ¿vale? Y esa es la grandeza de la vocación cristiana, que existe diversidades, que existe una pluralidad en la unidad. Interesante. Mira, ¿y cuánto tiempo haces estudios para llegar a ser sacerdote? ¿Cuánto tiempo tienes que pasar en el seminario? Pues mira, normalmente son 3 años de filosofía o 2 años, depende del país, y luego son 4 años de teología. Y en ese proceso de hacer la licencia de teología y la licencia de filosofía, pues puedes durar unos 8 años. Puedes hacer hay una especie de año que llaman el año pastoral, en el que tú vas mirando realmente si das el paso o no, o los formadores te miran también si te ven idóneo, si eres un candidato idóneo para ser sacerdote. Es un proceso bastante interesante, pero eh, es curioso, cuando uno es seminarista, cuando uno está estudiando para sacerdote, uno anhela el momento en el que quiere ser sacerdote, ya quiero ser sacerdote. Y luego cuando es sacerdote dice, jo, es que los mejores años eran cuando era estudiante, ¿no? Que ya no tenía tantos compromisos, vivía la experiencia de compartir con mis amigos, porque ahora todos los que estudiaron conmigo, todos estamos lejos el uno del otro, no nos comunicamos. Eh, Te puede pasar a ti seguramente, ¿no? Creo que Sí. eres, creo que eres politóloga, ¿no?
Ujú. Bueno, pues te puede pasar a ti, ¿no? Con tus compañeros, ¿no? Que habéis compartido mucho y que ahora todos están en diferentes partes del mundo y casi no tienen comunicación. Bueno, pues ahora los mejores años que anhelo yo en mi vida son los de la vida de seminario, porque fueron momentos muy bonitos. ¿Y alguna vez en este tiempo que estuviste allí en estos 6 años de seminarista, no sé, no tuviste la duda de quizás no dar el siguiente paso y no ordenarte? Sí, fíjate, la duda siempre está antes, ahora y estará en todo el proceso de mi vida. Creo que lo clave en todo esto es ser feliz, ¿vale? Yo siempre he dicho que en el momento en que yo no sea feliz en esto, Ujú. si Dios considera o yo considero que esto no es lo mío, lo dejaré, ¿vale? De momento estoy feliz, pero existen momentos en los que te planteas realmente si esta es o no tu vocación. Y es un proceso muy complicado porque sufres internamente, porque la soledad es una de las cosas que marca este proceso de vida y a veces muchos no estamos preparados para la soledad y es una cuestión que a lo largo, sobre todo cuando ya te vas haciendo más mayor, te va pegando, ¿no? Entonces, creo que la clave está en responder a esa pregunta, si soy o no feliz. Porque a Dios no le importa que yo sea sacerdote o que yo sea soltero o que yo sea casado. A Dios lo que le importa es que dentro de esas tres vocaciones Ujú. yo sea feliz, ¿vale? Pero Y ¿cómo eso tiene que ser describimos, claro. Jesús, pero cómo describimos la felicidad? Porque a veces hay cosas que nos hace feliz, pero también nos cuestiona, ¿sabes? Nos cuestiona si estamos haciendo lo correcto o si realmente nos gusta o no sé, como vienen un montón de dudas acerca de este concepto que entra dentro de la felicidad. Como yo soy feliz con muchas cosas, pero eso no quiere decir que a veces no me pregunte si estoy realmente feliz con lo que estoy haciendo. Como cuestionar la propia felicidad. Mira, la felicidad entra dentro de un marco que es la libertad. Debemos ser libres para amar. Libres para amar es como el lema que yo tengo en mi vida, porque ser libres para amar Ujú. es esa capacidad que tenemos o que deberíamos tener todos los seres humanos para desenvolvernos en el mundo, ¿vale? Ujú. Tú tienes que ser libre en sí internamente para poder dar lo mejor de ti, para poder dar la mejor versión de ti. Si tú no eres libre internamente, si tú no tienes esa capacidad de tener esa paz interior, ¿sí? Tú no eres capaz de ser en el mundo. Tú no eres capaz de ser Gabriela Millán Ujú. en el mundo, ¿no? Sino que será siempre una máscara. Pero cuando tú eres libre, podrás dar de ti la mejor versión y entonces las personas que están a tu alrededor se sentirán regocijadas, felices contigo. Por tanto, la felicidad implica la libertad interior para poder amar de verdad, para poder darse sin esperar nada a cambio y sobre todo para disfrutar cada acontecimiento de tu vida, cada momento con quien tú estés, con la persona que tú quieres. Y si en el momento estás con otras personas que sean las de tu trabajo o con tu familia o con algún desconocido, disfrutar ese momento marca siempre lo que es tu libertad interior. Si tú lo vives, si tú lo disfrutas, ahora si tú estás incómoda, si tú lo que quieres es huir porque necesitas buscar a ese amor que tú consideras que es la persona idónea de tu vida, y me estoy metiendo en otros campos que no debería, pero entonces no eres libre, no eres libre. ¿Por qué? Porque la capacidad de amar de verdad implica que puedes desenvolverte en cualquier ámbito Ujú. y que a la final la persona con la que tú realmente quieres estar te va a ofrecer a ti la capacidad de tú vivir, de ser libre y de compartir con cualquier persona. Veo lo que dices, pero por lo menos, ¿cómo hacemos para disfrutar de esta libertad, Jesús, cuando vivimos en una sociedad que al mismo tiempo nos restringe, nos presiona, nos bloquea en ciertos códigos sociales o maneras de comportarnos? E incluso la religión.
porque también vemos la religión como este cuadro que nos restringe a que quizás no me puedo vestir de esa manera o de que quizás mis orientaciones sexuales no van a ser bien recibidas por Dios, que voy a ser juzgada y por tanto, si soy juzgada por este ser supremo que no veo, pues eso me limita también mi libertad. Claro, Gabriela, mira, se trata de ir contracorriente, Ujú, ¿vale? ujú. Pero se Cuéntame. trata también de establecer unas pautas de razonamiento que tienen que ser principios fundamentales en tu vida y en la vida de cualquier persona, y en la mía también, ¿vale? Ujú, Son como tres temas que hemos tocado. Entonces, ¿cómo ser feliz ante el mundo que nos rodea y que en cierto sentido nos oprime? Mira, el móvil, el móvil desde luego que es una distracción, ¿sí? Pero yo puedo tomar la decisión de darle el uso que se merece en el momento en que yo quiero, no en el momento en que me lo demande a mí la sociedad. La religión nos puede limitar. Yo creo que la religión no nos puede limitar. Yo creo que existen muchos golpes, en cierto sentido, eh, desde la comunicación social, que no han ayudado a dar realmente un concepto clave de lo que es la religión. Yo pienso que nosotros no podemos juzgar a la iglesia con una mirada al pasado. La mirada al pasado debe ser siempre para nosotros una mirada de corrección. Vamos a intentar corregir lo que en el pasado ocurrió, ujú. para que en el futuro nosotros podamos decir con objetividad que lo hemos hecho bien. Tú has visto, por ejemplo, los últimos comentarios que ha hecho muchos últimamente el Papa Francisco. El Papa Francisco siempre ha tenido claro que por encima de cualquier cosa siempre debe estar la misericordia, la compasión y la ternura. No solamente ante la persona que es homosexual, sino ante cualquier ser humano, porque por encima de la realidad o por encima de la condición que tengamos como sacerdote, como religiosa, como casado, como heterosexual, como homosexual, como bisexual, lo que sea, por encima de eso siempre estará la persona. Y la persona es creada a imagen y semejanza de Dios y por tanto tiene una dignidad que hay que respetar y que nosotros debemos respetar. ¿Qué es lo que la iglesia condiciona en el campo de la homosexualidad? Lo que condiciona es el matrimonio. La iglesia no permite que los homosexuales se casen por la iglesia. ¿Y por qué? ¿Por qué? No se trata de que estemos negando un sacramento, no se trata de que nosotros estemos colocando un pero a esta situación, no. Se trata de una cuestión de lenguaje, si podríamos decir. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de matrimonio y de patrimonio, patrimonio, matrimonio, patrimonio, ese viene de la palabra latina que es patris munius, ¿no? Que es el oficio del padre, y el matrimonio, el matris munium, que es el oficio de la madre. De hecho, cuando hablamos de matrimonio, la palabra matri viene del latín que significa matriz, ¿sí? Por tanto, estamos hablando de la madre que engendra, que tiene en su seno a un feto, ¿no? Que ha sido engendrado, ¿no? Entonces, hablamos de una deformación de la palabra matrimonio y por tanto la iglesia no está en contra de los homosexuales, sino que no permite el matrimonio homosexual porque no es válido dentro del lenguaje. No sé si me hago explicar. Creo que sí, te entiendo un poco. Me estás hablando de un sentido teológico de la palabra, Etimológico de la palabra. que Y para eso dar es válido, fundamento al concepto, pero, o sea, más allá de este sentido etimológico de la palabra, ¿tú crees que en el futuro ese debate se planteará y la iglesia quizás decida cambiar? yo pienso que no, porque es una cuestión biológica, más que cualquier otra cosa. Y por tanto, como es una cuestión biológica, es una cuestión de la naturaleza humana. Pero lo que sí yo creo es que tiene que haber un respeto máximo de parte y parte, tanto de los de la iglesia, de los obispos, de los sacerdotes,
como de las personas que no comulgan con nosotros. Tiene que haber un respeto. El Papa Francisco apoyaba hace poco las uniones civiles. Decía, estamos de acuerdo en que hay que apoyarles porque tienen unos derechos de formar una familia como cualquier persona. Tienen los derechos para ser cubiertos legalmente. Tienen buena voluntad. Entonces, nosotros no podemos caer en la polémica de decir que dentro de la iglesia tienen que tienen que recibir el sacramento del matrimonio, porque es algo que es contra un principio clave del lenguaje y contra un principio clave de razón natural. Entonces, no es que estemos en contra de la condición, no, no. Dentro de la iglesia existen muy buenos laicos y muy buenos cristianos que son homosexuales y que viven una vida de soltero, de célibe, y son tan buenos cristianos o mejores que muchos de los que ejercemos el ministerio sacerdotal. Entonces, y yo tengo muy buenos amigos que son homosexuales, que estudiaron conmigo cuando hacía el bachillerato y que los quiero muchísimo y que son excelentes personas y que son maravillosas. Por tanto, yo considero que la iglesia no está en contra de los homosexuales. La iglesia lo que no puede estar es a favor de un matrimonio porque va en contra de lo que es el sentido de la palabra matrimonio y de lo que nosotros consideramos que es matrimonio como tal. Pregunta, ¿es que no está primero, acaso, la naturaleza humana antes que un sentido etimológico de la palabra? O sea, porque al final el sentido etimológico fue creado por hombres y mujeres, así como tú y como yo, que, bueno, básicamente hombres, que decidieron que ese iba a ser el significado que le daban a la palabra. Pero la naturaleza humana precede a eso. Y si está hecha la imagen y semejanza de Dios, ¿no esto debería tener más valor que una palabra? Efectivamente, por eso la naturaleza humana que precede a la palabra o al lenguaje como tal, lleva implícito en sí la biología. Y al ser un tema de biología, la Iglesia está apostando por el crecimiento del género humano, ¿vale? Lo que no contribuye con el crecimiento del género humano no puede ser considerado sacramento. Pero la Iglesia sí que permite y respeta la condición de la homosexualidad. Y eso tiene que estar por encima de cualquier cosa dentro de la Iglesia y fuera de ella también, en cualquier ámbito político, social, lo que sea, ¿no? Lo que tenemos que tener claro en todo esto es que la Iglesia no rechaza a las personas que no son heterosexuales, no, al contrario, debemos acogerlas. Y, y en ese acoger, la persona necesita siempre de nuestra misericordia y de nuestra compasión, como lo puedo necesitar yo también como sacerdote, en que en cualquier momento tenga algún problema y acuda a alguna persona, también la otra persona tiene la obligación, como lo tengo yo, de escuchar y de comprender y de aceptar, incluso de animar, ¿no? Sí. Pero, ¿sabes, Jesús? No sé, o sea, me cuesta un poquito como entender y compartirlo, ¿sí? Yo me defino como una persona católica, Sí. pero sin embargo creo que dentro de mí y mi núcleo familiar nosotros siempre hemos vivido el catolicismo de una manera muy distinta, si puede decirse. Y por lo menos me choca quizás un poco el hecho de que la justificación siempre sea o la etimología de la palabra, como nos explicaba, o el sentido biológico de no hacer crecer la familia. Cuando, no sé, dentro de mí, creo que una pareja que es de igual sexo, si está en la capacidad física, psíquica y económica de sostener un niño que, no sé, que está en situaciones en un orfanato o en situaciones difíciles, como, ¿o por qué no? O sea, creo que puede ser una oportunidad para que pues la humanidad en la que vivimos, en lugar de reproducirnos y de ser más personas, pues que también estas personas que no tienen esa dicha de estar dentro de un núcleo familiar, pues tengan la oportunidad de crecer en un ambiente saludable. Porque, no sé, creo que muchas veces, por lo menos, No, la pero tasa de la yo no natalidad. estoy en desacuerdo con eso. Al contrario, yo no estoy en desacuerdo con eso. Yo pienso que existen incluso parejas homosexuales que pueden brindar una mejor educación
a niños, claro que sí, yo no estoy en desacuerdo. La cuestión está, sí, Como eso quiere decir, Jesús, que en tu caso no todo el tiempo, o sea, por supuesto estás de acuerdo con la institución que representas, que es la iglesia, pero yo estoy segura que dentro de ti tú tienes también tus opiniones, tus argumentos. sí, yo tengo, pero es lo que piensa la iglesia, o sea, tenemos todos como personas humanas el derecho de crear y de hacer una familia. Ujú. Tenemos todo el derecho y los homosexuales tienen todo el derecho de adoptar y de criar y lo pueden hacer incluso mejor que un matrimonio católico, lo pueden hacer mucho mejor. ¿Sí? Lo Sí. que yo digo es que la iglesia no permite que exista el matrimonio homosexual dentro de la iglesia por varias cuestiones, entre ellas las que te decía, ¿no? Porque no podemos nosotros degenerar el término matrimonio, porque no tiene sentido. Vamos a ponerle nombre a eso, pero eso ya a mí me queda lejos, porque yo simplemente soy un cura de pueblo, no soy una institución, ¿no? Y en cierto sentido eh, me queda a mí bastante lejos ese sistema. Pero yo creo que es una cuestión que hay que madurar, ¿no? Bueno, y Eh, quizás en el futuro, no sé, quizás podemos llegar a pensar, a imaginar una iglesia quizás un poco más abierta a estas cosas, ¿no? O a tener un debate, como un debate real, honesto, directo con los ciudadanos que también pues se den a escuchar. No sé, porque vivimos en un mundo que bien hablamos hace rato de la libertad, ¿sí? Pero también un mundo que, bueno, nos limita nuestros deseos, en todo un sistema que ya está construido, tanto económico o social. Pero pues también creo que es un momento importante en el que las personas pues nos estamos diciendo qué queremos, qué es lo que nos hace feliz. Muchas veces esta felicidad pues va ligada a una orientación sexual, pero incluso hasta va a cambiar de mi género porque pues no me siento bien con el género que tengo o va mucho más allá. Entonces yo creo que me gustaría llegar a pensar que la iglesia en la que pues hago parte, en la que soy creyente, pues va a llegar a tener también esta sensibilidad para tener un debate, porque si bien me decías que la teología está basada en la razón, creo que uno no puede tener la razón solamente escuchando una versión del asunto. claro, fíjate, yo creo que hay cosas que no van a cambiar, por lo menos a muy corto plazo. Pero sí que hay cosas que deben ser para nosotros motivo de discusión como estas y que deben abrir campos de diálogo en toda la sociedad. Nosotros, como cristianos católicos, debemos estar siempre abiertos a la misericordia y a la comprensión de todos y cada uno de las personas que se acercan a nosotros, independientemente de la condición que tengan. Eso a mí siempre me ha dado igual, ¿sí? Como sacerdote. Incluso te digo que puedo tener mejores amigos que son homosexuales que incluso mismos compañeros o incluso personas que están dentro del gremio de la iglesia, ¿no? Dentro del gremio en el que yo me muevo. Sí. ¿Sí? Bueno, y creo que también todo esto plantea como una crisis dentro de la iglesia en el sentido de las personas que participan en la iglesia. Yo no sé, por lo menos tú si te has dado cuenta, pero yo aquí en Francia, la mayoría de mis amigos son ateos o son agnósticos, pero cada vez que hablo de la iglesia católica es un comentario muy negativo o sencillamente no les interesa porque no entienden. Y porque ya va, también es súper compleja toda la estructura de la iglesia, Jesús. Como Sí, creer en un ente, en un ser supremo que no ves, cuando vivimos en una época donde lo tangible es lo que cuenta. Entonces, no sé, como por lo menos, ¿qué me puedes tú decir de eso? ¿Cómo hacemos que los jóvenes se integren con la iglesia? Bueno, hasta incluso yo, mira, yo te voy a ser muy honesta, yo también me he hecho muchas veces muchas preguntas acerca de mi religión y del hecho del por qué hago parte de esta religión, porque vengo de una familia católica o porque realmente lo deseo. es que esa tiene que ser la respuesta a las cuestiones de fe, ¿no? Ujú. Porque no tiene que ser por tradición, no tiene que ser porque mi abuelita, no tiene que ser porque me bautizaron dentro de la iglesia, sino que tiene que ser por una cuestión de convicción. Si tú no estás convencida de esto
y no lo crees, lo mejor es que no siga, no vayas a la iglesia, porque es que no tiene ningún sentido. Te vas a amargar y te vas a frustrar. Pero ¿qué pienso yo? ¿Qué pienso yo que está pasando en esta vieja Europa y en aquella nueva tierra de América Latina? Que vamos de un extremo a otro. Lo que decía mi abuela, ni tan calvo ni con peluca, ¿no? Ni con dos pelucas. O eso, peor aún. Bueno, ¿qué pasa? Que hace falta una educación real de fe. Mm. Hace falta una educación real de fe. En Venezuela, sobre todo, lo digo porque es la realidad que conozco, somos muy fanáticos a la religión, o por lo menos los que están dentro de la iglesia son muy fanáticos, hasta el punto de olvidarse de la ciencia y de creer que solamente un milagro es el que me va a mí a curar y el que me va a sanar, de creer que los espíritus entran en mi cuerpo y me hacen daño, tal, ¿no? Estas cuestiones. Somos tan fanáticos a eso y llegamos aquí al otro extremo en que ya no creemos en nada, en absolutamente nada, ¿no? Entonces, tanto en América Latina hace falta una educación real de la fe, como en España o en Europa hace falta una educación también real de la fe. Porque lo que tenemos que hacer realmente en todo esto es profundizar y crear lazos que, que permitan a los jóvenes y a cualquier persona adherirse realmente a Jesucristo. Porque la fe para nosotros no es un salto al vacío, como nosotros antes pensábamos, ¿no? Mm. Antes en el catecismo de la iglesia decíamos que la fe es creer en lo que no se ve, ¿no? Pero es que nosotros los católicos tenemos algo clave, que es Jesucristo. Nosotros creemos que Jesucristo es el que nos ha revelado a nosotros el misterio de Dios Padre. Y nos ha dado unas pautas, nos ha dicho más o menos cuál es el camino que tenemos que recorrer. Y si tú consideras que eso es lo que realmente te funciona y te hace sentir bien y te va a hacer feliz, pues entonces ya empiezas un proceso de fe con una adhesión a una persona, que en ese caso esa persona es Jesucristo. Es la gran diferencia que existe entre un salto al vacío y la adhesión a una persona en el ámbito de la fe. Por eso A ver, ya, considero, o sea, sí, vamos a ponerlo en palabras sencillas. ¿Qué sería la fe, Jesús? Creer en Jesús. la fe efectivamente es creer y en cierto sentido someterse, que es que no me llega otro término ahora mismo, someterse a lo que Jesús nos dice, ¿vale? O mejor dicho, mejor aún, ya encontré la palabra, poner en práctica lo que Jesús realizó. ¿Y qué fue lo que Jesús realizó? Pues Jesús en su vida lo que hacía era curar a los enfermos, visitar a los presos. Es que nos lo dice el mismo Evangelio. Ujú. Si has leído las obras de misericordia es dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al preso, al enfermo, dar hospedaje al peregrino. Era lo que hacía Jesús. Es poner en práctica el amor. Y el amor real, ¿no? El amor que es compasivo, que es misericordioso, que no se altera, que no se enoja, que no tiene celos, que no pasa, ¿no? Es ser capaz de desprenderse totalmente hacia el otro y eso es lo que a ti te va a llenar como persona, ¿vale? Aquí puede haber una discusión psicológica, que bueno, en otro tema lo podremos compartir, pero creo que son ciclos también, ¿sabes? Europa fue un continente en su momento marcado siempre por la doctrina cristiana católica desde la obligación y eso ha hecho también muchísimo daño. Mm. Creo que estamos en una etapa en la que estamos resembrando para que las futuras generaciones vuelvan, pero con una fe real, con una fe diferente, en la que no se sientan coaccionados, en la que se sientan libres, en la que sean capaces de tomar las riendas de la vida y de la sociedad desde el Evangelio de Jesucristo real y verdadero eh, que es desde el amor y la misericordia de Dios. Tú sabes que ahí tocas, wow, con este mensaje precioso que nos acabas de dar, me toca mucho, ¿no? Personalmente, en el sentido cuando dice de reinculcar o reeducarnos la fe o renacer la fe, y aquí, ¿no? Porque que tengo muchos amigos que cada vez que me dicen, bueno, eres católica, como súper restringida y todo esto, y eso me lleva a cuestionarme
que el catolicismo en Venezuela es totalmente distinto al catolicismo que se practica aquí. Y ya creo que ya lo vendo así, o sea, de verdad, ok, ajá, tenemos los mismos mandamientos, la misma estructura y todo, pero es muy distinta la manera de vivirlo. Porque, por lo menos en mi caso, yo nunca me he sentido coaccionada a dejar de hacer algo porque soy católica. Pero también es mi cultura, o sea, porque creo también, Jesús, que en Venezuela nosotros es difícil separar parte de la cultura venezolana de la religión católica, porque hay muchas tradiciones, o sea, que se interponen, o sea, que por lo menos las paraduras de niños, que eso es algo que se hace en Venezuela, que bueno, no en todas partes de Venezuela, pero que se hace en Venezuela, pero aquí eso no existe. Y que para nosotros también es un momento de festividad, de reencuentro, de compartir. Y que lo hacemos dentro de la religión católica. O incluso el hecho de los velorios, eso también me sorprende. Yo no he conocido ningún otro país del mundo que hagan velorio. Sí. En serio, y que en Venezuela eso es tan importante el hecho de hacer los novenarios, el velorio. Antes lo veía como que, uy, no, qué pesado todo ese montón de gente aquí comiendo y viviendo gratis por 9 días. Pero ahora que lo reflexiono de otra manera, digo, mira, es una tradición bien interesante porque acompaña a la persona en su pérdida. Claro, es religiosidad popular. Ok, ese término Aquí no en lo había Europa, escuchado, eso no lo había escuchado. aquí en Europa también existe la religiosidad popular. No sé en concreto en donde tú estás, en Francia, pero aquí en España la religiosidad popular está así. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, por ejemplo, en Semana Santa Ujú. salen las procesiones y todos los que están de los que llevan las imágenes, los que están tocando los tambores, son todos jóvenes. Es que el 99%, bueno, el 99, no, el 90% de los que llevan, de los que están en las cofradías, del Cristo atado a la columna, del Cristo camino al Calvario y tal, los que llevan son todos jóvenes, pero solamente los ves el día de la procesión. Y es que lloran, lloran, se les caen las lágrimas cuando sale la procesión. Y cuando llueve y no pueden salir, eso, vamos, es lo peor, ¿vale? Sufren, porque ese Pero, es su santo y tal, ¿no? sí, Pero no ajá. los vuelves a ver hasta la próxima Semana Santa. Eso es religiosidad popular y es una cuestión que hay que reeducar, lo que decíamos, ¿no? Hay que volver a introducir en la persona ese poquito de fe que tiene, pero saber canalizar y saber decir que la Eucaristía, la misa que nosotros celebramos, no es un acto en el que realizamos un ritual por pasar o por reunirnos, sino que para nosotros es un acontecimiento importante, es Jesucristo que se hace presente bajo las especies del pan y del vino y que nos sentamos para compartir, para, para, para comer el pan y para seguir alimentándonos de Jesucristo. Eso es lo que nosotros creemos. Lo que pasa es que parece que son cuestiones, son cosas monótonas y a la vez aburridas, ¿no? A mí me llamaba la atención en mi país, cuando yo fui, y sin querer ofender a nadie, eso está claro, yo de crío también lo viví, ¿no? Que las misas eran eternas, eran 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Yo Sí. aquí, las misas normalmente no paso de 25, como mucho 30 minutos. ¿Pero por qué? Porque hay que tener muy claro que la gente viene es por el sacramento, para recibir a Jesús, no porque el sacerdote hable bonito o diga cosas muy bonitas, no, porque eso tiene que ser secundario. La gente tiene que ir a la misa para recibir a Jesús, que es el que me da la fuerza para seguir adelante. Y eso es lo que nosotros debemos entender como sacramento de la Eucaristía. Porque podemos correr el riesgo de que eso, de que la gente vaya simplemente porque el sacerdote habla bonito o porque el sacerdote es guapetón o porque el sacerdote es una persona muy extrovertida y tal, y no por el sacramento, ¿no? Y ese es un peligro que en Venezuela es muy Pero, latente, por lo ¿no? menos, ¿cómo alimentamos esa fe, Jesús? O sea, ¿cómo alimento mi fe? Por lo menos yo soy muy honesta, yo no voy a misa desde hace un buen tiempo. Las veces que he ido a misa es porque he estado pasando por la iglesia y pesco una misa de 30 minutos, o sea, la mitad de la misa. Sí, Y no me confieso de que no tengo 13 años, creo que me hice la confirmación y yo no me he vuelto a confesar.
Entonces, por tanto, yo voy a la iglesia, pero yo no comulgo, porque yo sé que eso es un pecado. Pero, o sea, ¿cómo alimentamos esa fe? Para mí, yo la alimento, bueno, cuando estoy hablando con mi abuela que está en el cielo y con Dios cada día, pero aparte de eso, ¿de qué maneras puedo yo alimentar mi fe? Y no poner en cuestionamiento que Dios existe o que la Biblia es real o que todo esto que me precede existe. Fíjate, la fe se alimenta de muchísimas maneras y se vale también de muchas formas. En primer lugar, yo considero que la fe puede alimentarse haciendo el bien y con la recta voluntad del corazón, ¿vale? Y haciendo el bien implica poner en práctica las obras de misericordia, eso que leíamos o que decía yo hace un momento, ¿no? Dar de beber al sediento, vestir al desnudo, etcétera, ¿no? Visitar al enfermo, visitar al preso. La fe también se alimenta recibiendo el sacramento de Jesús, que es la Eucaristía, ¿sí? Fíjate que nosotros tenemos un mal concepto de lo que es recibir la forma consagrada, de recibir a Jesús. Y nosotros pensamos que eso es para santos y no es para los pecadores. Es para mí, para ti, para cualquier persona. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho un pasaje de la escritura de Jesús, cuando Jesús va a visitar, va a resucitar a la hija de un jefe de la sinagoga, y cuando va por el camino una mujer que tiene flujos de sangre, una mujer que es hemorroísa, se acerca a Jesús pensando que con tan solo tocarle el manto, ella se curaría. ¿Por qué digo una mujer? Para nuestra mentalidad es normal, o sea, pues la regla le llega a la mujer pues cada mes, ¿no? Pero para aquella cultura judía eso era un pecado. Cada vez que la mujer tenía flujos de sangre, era unos días en los que la mujer estaba en pecado y que nadie podía acercarse a esa mujer, incluso para los más extremistas era echada de la casa y cuando ya le pasara tenía que volver, ¿no? Tenía que hacer un rito y volver luego después de ese rito de purificación, ¿no? Y si tú te acercabas y pasabas por cerca de esa persona y la sombra de esa mujer le tocaba, ya tú estabas contaminado y ya estabas en pecado, ¿no? Sí. Fíjate la mentalidad de aquel momento, ¿no? Y aquella mujer se acerca pensando que con tocar a Jesús te curaría, ¿no? Y efectivamente toca a Jesús y aquella mujer ya no tiene hemorragia como tal, ¿no? ¿Qué pasa? Que el acercarse a Jesús, el querer tocarlo, el querer alimentarse de Jesús, no es una cuestión para santos, es una cuestión para pecadores, para los que sentimos la necesidad de alimentarnos de Jesús, ¿vale? Y eso alimenta nuestra fe. Y no se trata de curas o monjas o de beatos o no beatos, se trata de que yo como cristiano tengo un compromiso con el Señor, que es imitarle y es hacer el bien, y es promover y propiciar el Evangelio donde yo me encuentre, con mis amigos, con las personas que quiero, ¿vale? Con los que están a mi alrededor. Y no se trata de tener una Biblia e ir diciendo Jesús es el Señor, no, sino que con mi actitud, con mi ejemplo de vida, con mi forma de ser, yo puedo transmitir a Jesucristo. No se trata de ir diciendo versículos de la Biblia de memoria y diciéndole este es Jesús, no. Se trata de sembrar el reino de Dios con mi forma de ser, que es lo más sencillo que hay, ¿vale? Sí. Hemos de ir cambiando un poco de chip a la hora de nosotros querer transmitir el Evangelio, porque no se trata de personas perfectas, sino de personas que somos totalmente imperfectas. Yo no soy el más santo, tampoco soy el más pecador, pero no me considero una persona perfecta. Yo tengo mis debilidades, y eso es lo que a mí me consuela, que en mis debilidades Dios como que me va haciendo fuerte y va permitiendo que muchas personas se acerquen. De lo contrario, las personas se alejan. Porque cuando una persona viene a confesarse o viene a contarme sus problemas, yo no le miro con una mirada de un juez, sino le miro con una actitud de misericordia. Y trato de entenderle, porque cuando, por ejemplo, volviendo al tema, bueno, cuando viene una persona con un problema, muchas veces esos problemas han sido generados por abusos sexuales, por problemas
de maltrato, de violencia de género, etcétera, ¿no? Y cuando esas personas vienen con un dolor y tú no sabes por qué han tomado ciertas decisiones que para muchos serían nefastas y negativas y no querría nadie saber de esas personas, ¿no? Pero es que esas personas han tomado decisiones porque otros les hemos hecho daño, ¿no? Sí. Entonces, ahí tiene que estar nuestra mirada compasiva y nuestra buena mirada de cristiano. Me gusta, me gusta mucho esta manera, porque creo que vivimos en un mundo también donde hay mucho dolor. Y si seguimos alimentando este dolor, es como un monstruo gigante que nos consume y desde adentro, desde adentro. Mira, Jesús, pero eso me lleva a preguntarte, ¿por qué las mujeres no podemos ser sacerdotas? Bueno, fíjate, esos son No, temas ya más, ajá, otro tema espinoso. otro tema espinoso, pero bueno, San Juan Pablo II Ujú. decía que dejó zanjado un poco este tema diciendo que él no tenía la potestad para, para ordenar a mujeres como sacerdotes, porque primero, porque Jesús no ordenó a mujeres. En la Ujú. última cena solamente habían hombres. Claro, es un argumento que muchos han dicho, bueno, pero es que estamos en una época en la de Jesús que era totalmente machista y tal, ¿no? No sé, yo creo que no me atrevería a dar una respuesta en concreto. Sé que la iglesia de momento no apoya esa realidad. Otras iglesias como la anglicana Ujú. y las ramas del anglicanismo sí que han ordenado a mujeres, incluso han hecho obispos, mujeres sacerdotas, mujeres obispos, ¿sí? En Estados Unidos sobre todo, pero la iglesia sobre todo es por una cuestión bíblica, ¿no? Porque Jesús no ordenó a mujeres en la última cena cuando instituyó el sacramento del sacerdocio. San Juan Pablo II dio esa respuesta, dijo, no, no tengo la potestad, no he recibido la potestad por parte del Señor. Así como sí que está abierto el tema de que los sacerdotes pueden casarse, Ujú. el tema de las mujeres está un poco más complicado. Pero bueno, a la larga el futuro lo dirá y yo creo que en un periodo muy corto eso no lo veremos. Una pregunta. ¿Es que estás obligado a todo el tiempo estar de acuerdo con lo que piensa y dice la iglesia, Jesús? ¿O puedes tener opiniones diferentes y manifestarlas? ¿O ahí estarías atentando contra la institución que representas? Efectivamente, sí, porque en lo que es magisterio de la iglesia, a ver, nosotros creemos que existe la tradición que está compuesta por lo que es eh, la historia de la salvación, la revelación de Jesucristo y la tradición. La historia de la salvación es todo el Antiguo Testamento, luego lo que dice Jesucristo y luego la tradición que a lo largo de los siglos la Iglesia ha ido manifestando. Y eso es para nosotros el magisterio. Lo que dicen los papas, eh, no sé si falla la conexión, ¿no? No, no, aquí estoy, aquí estoy. Ah, vale. Lo que han dicho los papas a lo largo de los siglos es para nosotros magisterio y eso nosotros no lo podemos contradecir. ¿Qué pasa? Que sí tenemos nuestras opiniones personales, pero el tema de las mujeres es un tema que aún que es muy complicado a la hora de hablar dentro de la iglesia. Ok. Y me imagino que por tanto también es complicado para ti decirme si estás de acuerdo o no. Eso ya lo hablaremos personalmente. Qué interesante porque sí me gustaría ver en una iglesia también representada por mujeres, porque como dices, gran parte de la comunidad somos mujeres, pero muchas veces seguimos viendo una estructura como un poco machista, por lo menos en el caso de Latinoamérica, donde hay tanto machismo y mucho de este machismo se avala hasta incluso en la iglesia y en la forma de practicar la religión. Pero bueno, hablaremos de eso personalmente y me irás contando. Jesús, me gustaría saber un poco más de tu historia, por lo menos tu rol como migrante. ¿Cómo fue para ti llegar? Por supuesto, llegaste a un seminario y con ciertas comodidades por el hecho de que migrabas, con algunos gastos, un hospedaje, un plato de comida.
pero ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue para ti esa experiencia? ¿Y cómo sigue siendo? Porque aún sigue siendo venezolano. Sí, yo salí de mi país en el 2008, Ujú. si mal no recuerdo, sí, en el 2008. La situación política empezaba a cambiar, no era tan complicada como ahora. Eh, y como migrante, pues claro, yo tuve unas oportunidades que otros no tienen, porque desde luego yo llegué a un seminario. Yo migré no por, en ese momento, no por necesidad, sino por vocación, porque quería ser sacerdote, pero me sentía acogido, tal vez por mi condición en este momento, pero sé que otras personas lo pasan mal y sé las dificultades que viven y sé lo que es difícil conseguir un trabajo estable, un trabajo que te garantice a ti una estabilidad económica, sé lo difícil que es trabajar, porque también he trabajado no solamente como sacerdote, también he estado trabajando en una empresa de catering, de comidas, he trabajado también en una empresa de reparto de paquetería, Ya va. y conozco todas esas realidades, y entonces sé que es muy difícil, Mm. y Pero nosotros, qué hace, perdón, perdón que te interrumpa, qué hace un sacerdote trabajando de delivery, de catering? O sea, eso es sí, como que, como tu mitad de tiempo. bueno, son experiencias que quise tener Mm. y no me arrepiento de ellas, no me arrepiento. Porque una cosa es yo estar en mi burbuja, Ujú. ¿sí? En donde no pasa nada, y otra es la realidad del día a día del trabajador que viene de fuera y se enfrenta a un jefe que puede ser nefasto para tu vida, o te enfrentas a unos compañeros que no te ayudan en nada, ¿no? Sino que quieren hundirte, quieren que no estés allí, o que van luchando por no. Es Sí. una realidad bastante compleja. Entonces, eh, yo vine por algo muy concreto que fue ser sacerdote, y eso me facilitó a mí mucho las cosas, ¿no? Porque sí que es verdad lo que tú dices, yo tenía mi plato de comida, tenía mi cama donde dormir y tal, ¿no? Pero no me es ajena, insisto, la realidad de un emigrante. De hecho, Mm. estoy escribiendo una novela de una migrante venezolana que viene a España y, bueno, pasa las peores calamidades que puede pasar, incluso termina falleciendo, muere aquí en España, en Zaragoza. Y bueno, fue una vida muy dura, pero a la vez muy interesante, y que no me gustaría que pasara desapercibida. Por tanto, no me es ajeno a mí la realidad del emigrante, y lo sufro como cualquiera. Pero creo que también es importante decirse que la situación de migrante no es que si vienes con una buena posición o no, sino también todo lo que hay detrás de eso, como los choques culturales, el cambio de idioma, de costumbre. No sé por lo menos cómo fue en tu caso, que los venezolanos pues tenemos este acento, y en España la utilización del vosotros, que bueno, en Venezuela eso es casi nulo, eso no se utiliza. No sé, quizás esos choques culturales también, el hecho de estar lejos, Jesús. O sea, de extrañar tu casa, o sea, extrañaste tu casa, tuviste miedo, llorabas en el seminario, no sé, te quisiste regresar alguna vez. Sí, sí. De hecho, tuve mis dudas en el seminario. Una de las preguntas que me hacías era Mm. si yo tenía mis dudas de ser sacerdote o no. Tenía Sí. mis dudas, y los 3 primeros meses fueron 3 primeros meses de lágrimas puras y duras, ¿no? De llegar a clase y de no entender absolutamente nada, nada, porque no sabía, no entendía las palabras, mi vocabulario mi léxico era muy corto, era muy pobre, y Dios mío, yo lo que hacía era, tenía una grabadora y grababa las clases, Ujú. las grababa, y terminaba las clases y tenía una hora libre y me ponía a escuchar de nuevo y a copiar cada palabra que no entendía y a buscarlas en el diccionario, y a veces no entendía nada. Los primeros exámenes fueron muy mal, yo decía, yo de esto no paso, ¿no? Fue muy duro, sí, es verdad, lloraba. El primer año fue un año en el que
Menos mal que no tenía el vuelo de regreso, si no me hubiera ido, te lo Wow, juro. a ese punto. A ese punto llegué. Pero después te vas dando cuenta que el sol sigue saliendo Mm, y de que no pasa nada y de que vas y después ya te adaptas. Y no es que te obligan a hablar con los otros, ¿no? Pero sí que me obligué a hablarlo, ¿no? De hecho, cuando hablo con los españoles, utilizo siempre el tú, nunca el usted, ¿no? Porque sí, los españoles son muy de tú y no les gusta que les traten de usted. Pero bueno, como todo se complementa. todo se complementa, así es. ¿Sabes que me llama mucho la atención tus redes sociales? Porque, bueno, no conozco otro sacerdote dentro de mi círculo, pues cercano, ahora te tengo en este círculo cercano, que le gusta hacer publicaciones acerca de los testimonios de la Biblia, los pasajes. ¿Qué te llevó allí? O sea, y ahora también eres un sacerdote youtuber. ¿Qué te lleva a explorar estas redes sociales? Bueno, me apasiona el hecho de que la gente conozca un poco más de nuestra fe, pero desde otro punto de vista. Yo sí que en mi mundo y como me muevo en este ámbito religioso, conozco muchos sacerdotes que son youtubers. De hecho, conozco uno que tiene más de 1 millón de seguidores Vaya, mi Dios. y vamos, las personas que me siguen son pocas, pero espero que a esas pocas personas les sirva lo que yo digo, porque lo que yo pienso y creo sobre la fe. Mm, Porque considero que he madurado mucho en el proceso de la fe, en el conocimiento de Dios, y considero que mi formación, pobre intelectualmente hablando, puede aportar mucho a muchas personas que en este momento necesitan de Dios. sí. Por eso tomé la iniciativa de abrir las redes sociales. Mi obispo suele decir que el bien Ujú. está por encima del mal. ¿Qué es lo que más suena en un bosque? ¿Los árboles que crecen o el árbol que cae? Suena más el árbol que cae y no los árboles que crecen. Y desde luego que son muchísimos más los árboles que crecen que el árbol que cae. Que el bien que hay, que el mal que hay. Es más el bien que hay que el mal que hay. Desde luego, y es escandaloso y yo no lo apruebo, cuando escuchamos todos estos casos que son tan dolorosos y dramáticos y que nos afectan a todos los que estamos dentro de la iglesia y que pedimos un castigo de juicio civil que tiene que haberlo porque es normal en cualquier sociedad, eso está claro y no podemos dejarlo pasar y es tu obligación tu obligación y la mía denunciarlo como personas, eso está clarísimo, ¿sí? Pero también pienso que se tapa muchísimo más dentro de las familias. En la iglesia, porque es una institución y el calibre que tiene a nivel religioso, sale más a flote estos casos que en las familias. Estoy seguro que hay muchísimos más casos en familias que tapan porque es el papá, porque es el esposo, porque es la esposa, Mm. estos temas, o porque es el hermano, lo que sea, se tapan mucho más en la familia. Y yo conozco personalmente muchos casos. Entonces, desde luego que no solamente es un caso a nivel eclesiástico, sino que es un caso en todo el mundo, a nivel social. Sí. No quiero justificar con esto a la iglesia, desde luego, pero sí que cuando soy sacerdote, al ser sacerdote, pues sí que me atacan por eso. Por eso no me afecta a mí, no me afecta. Yo sigo haciendo el bien y creo que lo que estoy haciendo es lo correcto. Tiene valor. No, me gusta mucho y me encantó la metáfora del árbol que suena y los que no suenan. Creo que me voy a quedar con esa metáfora. Sí, porque fíjate, en las redes sociales, o pues, sobre todo en los canales de televisión, Ujú. cuando tú escuchas las noticias, tú no escuchas que una madre está criando a un hijo que tiene síndrome de Down y que además cuida a una abuela que está postrada en la cama, o que un padre tiene que salir a trabajar todos los días sin descanso ni un día a la semana porque tiene que dar de comer a sus hijos, o muchos casos que podríamos comentar y que tú y yo seguramente conocemos a nuestro alrededor. Lo que salen son las cosas negativas, ¿no? Y sin Sí, embargo el bien está por encima del mal, está más el bien y se está sembrando más bien que mal. Lo que pasa es que eso no va a salir en las televisiones, no va a salir en las redes sociales. así es. Mira, Jesús, para cerrar, porque este guayoyo si no se nos hace muy largo, aunque yo quisiera quedarme aquí un rato contigo porque tengo preguntas
bien filosóficas que hacerte, pero que toman su Bueno, tiempo. otro día podemos tranquilamente. Claro que Hacemos otro sí, guayoyo. claro que sí, me encantaría. Pero mira, ¿con qué sueñas? ¿Con qué sueño? Sí, a dónde aspiras llegar? ¿Qué quieres hacer? No sé, eres un ser humano también. ¿Con qué sueñas estos escalones? No sé, ¿te gustaría escalar dentro de las filas de la iglesia a un puesto de liderazgo? ¿Te gustaría construir una escuela? ¿Qué sueñas? Lo que hablábamos antes de este guayoyo, que ha sido magnífico, sueño con un día llegar a explorar el inconsciente de la persona, porque considero que es algo clave, que es paradigmático actualmente y que la palingenesia, esto de lo que te hablaba, del volver a nacer, que no es ninguna regresión ni es una hipnosis, sino que es ayudar a la persona a sanar muchas heridas, Ujú. a sanar muchas enfermedades que ha somatizado, porque estoy completamente seguro de que muchas de las enfermedades, incluido cánceres, son realidades somatizadas por cualquier problema, por algún problema. Eh, Estoy convencido de eso, por tanto sueño con algún día poder profundizar en este campo y poder ayudar a muchas personas que lo necesitan, de verdad, porque muchas personas han generado o tienen problemas que son simplemente cuestiones emocionales y que no saben canalizar, que no saben dirigir en su vida, ¿no? Ese es uno de mis sueños. Otro de mis sueños es terminar un libro que, bueno, te comentaba hace un momento, La novela. estoy escribiendo, ya llevo varias páginas, muchísimas. Cada vez que me siento, se me ocurren más ideas y lo que hago es, y después puedo pasar toda una mañana escribiendo y puedo escribir 10 folios o 15 folios y resulta que al final de la mañana, cuando termino, digo, no, esto no. Y tiro los 15 folios, totalmente. Wow. Entonces, bueno, pero espero algún día terminarlo. Sueño con un mundo más justo, como cualquier persona, y sé que ese mundo más justo lo puedo construir desde, 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 desde el entorno en el que yo estoy, ¿no? Con las personas que estoy. No se trata de, de cambiar el mundo desde las estructuras, sino desde la pequeñez. Con Me, eso sueño. me encanta, me encanta, me encanta. Para cerrar, hubo unas personas que me preguntaron si podías confesarse contigo por teléfono. ¿Es eso posible? No, confesarse no. No es algo que está permitido. Yo no puedo dar la absolución, esa fórmula que yo digo, Dios Ujú. Padre misericordioso, yo te perdono en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Lo que sí puedo es dar un consejo. Puedo decir, escucharles, hablar tranquilamente y dar algún consejo o lo que yo considere a la luz de lo que yo creo, que es, de lo que he estudiado, ¿no? Y sobre todo el campo de de la psicología, ¿no? Y de la teología, desde luego. Eso es lo que puedo hacer. Confesar no, pero sí que puedo dar algún consejo, alguna recomendación o a aquellas personas que necesiten de mis servicios, pues con muchísimo gusto ahí estaré. Pero dar la absolución, que es el decir yo te absuelvo de tus pecados, eso no lo puedo hacer. Ok, bueno, interesantísimo saber todo eso. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias por haber aceptado esta invitación de tomarnos un guayoyo. Un placer conocerte. Para mí también era la primera vez conociéndote, viéndote así. Y me siento muy contenta. Espero que nos tomemos una segunda, tercera, cuarta versión de guayoyo para que pues sigas orientándome en esta búsqueda espiritual, porque creo que es muy importante. Así es, desde luego yo, como te decía al principio, encantadísimo de que me hayas invitado. Para mí también es un honor, ojalá y se repita estas conversaciones que pueden ayudar a muchas personas. Por aquí en España tienes tu casa para cuando quieras venir, ¿vale? Es cruzar la frontera y Ay, qué lindo. ya Gracias. estás en tu casa. O sea que siempre que quieras y puedas y ojalá en algún futuro podamos vernos personalmente. Esto fue Nos Tomamos un Guayoyo, música original de Marquina Music. Soy Gabriela Millán y nos escuchamos en un próximo Guayoyo. No olvides seguirme en Instagram como Gabriela Millán R. Hasta luego y gracias por esto.